Nos encontramos para el segundo video de nuestra materia, que en este caso corresponde, como dice la imagen, a la etapa de la Edad Media. Recordarán que en el video anterior nos detuvimos en la etapa de la Antigüedad Clásica, particularmente en la civilización griega. Para pensar la Edad Media tenemos que tener en cuenta que esta etapa se inicia con una caída, que es la caída del Imperio Romano. No hemos hablado, no lo haremos en este curso del Imperio Romano, pero vamos a ver que buena parte de las características de la sociedad medieval se tienen que pensar a partir de la disolución de la etapa anterior que corresponde al Imperio Romano. En términos cronológicos, como estamos viendo, esto arranca más o menos hacia el 500 después de Cristo y se extiende por unos 1000 años. Fíjense que es un periodo bastante extenso, por supuesto que, como veremos enseguida, con divisiones internas, y el episodio final en general se lo ubica en la caída de Constantinopla por la invasión turca. Ahora vamos a ver por qué es importante este episodio. Algunas fuentes ponen más bien como referencia final un episodio que tiene lugar poco tiempo después, que es el descubrimiento de América. De todas maneras, esto no cambia demasiado para nosotros. Lo importante es que tengamos en cuenta que tratamos aquí de un periodo bien extenso, de unos 1000 años, en los que, como veremos, hay varias diferencias. Hemos hablado de las etapas. Estas etapas se pueden presentar de la siguiente manera. Una primera larga etapa de unos 5 siglos corresponde a lo que se suele llamar como feudalización. Ahora veremos a qué se refiere este término, pero ya nos familiariza con una palabra que vamos a utilizar bastante en esta clase, que es el de feudo o señor feudal. Veremos que ese es un poco el centro de la Edad Media. La etapa siguiente, a partir del siglo X en adelante, es lo que se suele llamar como la Alta Edad Media. Esta Alta Edad Media tiene un corte en un periodo que veremos nosotros en la clase siguiente, que es la crisis del siglo XIV, producida por la peste negra y la gigantesca mortandad que esta peste producirá. Pero como digo, esto lo veremos en la clase que sigue. A partir del siglo XIV tendremos entonces el periodo final de la Baja Edad Media, que también es conocido, sobre todo en términos artísticos, como la etapa del Renacimiento. Decíamos que para empezar a la Edad Media tenemos que recordar el Imperio Romano. Como vemos aquí, este es el Imperio Romano en su mayor extensión, y lo que nos importa a nosotros es que este territorio está unificado bajo un mando centralizado en la ciudad de Roma, por eso el nombre del imperio, que es todo lo contrario a lo que habíamos visto en la clase pasada cuando hablábamos de la civilización griega. Recuerden que decíamos que Grecia no era un estado ni un imperio, salvo brevemente con el periodo de Alejandro Magno. Ahora, toda esta enorme extensión de tierra que, como ven, abarca lo que hoy en día sería España, Francia, Italia, Grecia, el norte de África, Inglaterra, va a ser dividido en un momento dado, justamente por su gran extensión. En el siglo IV se va a dar esta división del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio, con dos capitales. Roma para el Imperio Romano de Occidente, y va a estar bajo el dominio del emperador Honorio, y Constantinopla, de la que hablamos recién, para el Imperio Romano de Oriente, bajo el dominio del emperador Arcadio. Así que, como ven, la ciudad de Constantinopla es importante para esta historia porque de alguna manera es el equivalente oriental de Roma. Esta división entre Occidente y Oriente para nosotros va a ser importante, si bien, como veremos en la clase de hoy, en general hablaremos de la Edad Media, sobre todo en términos de lo que ocurre con los territorios que estaban en el Imperio Romano de Occidente. Este periodo termina, como decíamos recién, con las invasiones bárbaras. El nombre de bárbaros es un nombre genérico que le daban los romanos y antes los griegos a todas las civilizaciones, a todas las culturas, a todos los pueblos que no estaban bajo el dominio del imperio, bajo el dominio de la civilización griega primero y romana en este caso. Se trata de un conjunto de poblaciones de orígenes diversos, ostrogodos, visigodos, etcétera, que tenían en común básicamente no estar dominados por el Imperio Romano y que a partir de ciertos hechos van a irrumpir en el territorio dominado por Roma y por Constantinopla, y esa irrupción va a terminar, sobre todo en el lado occidental, con la unidad del imperio. Como vemos, en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, a partir de cierto momento, como decíamos, a partir del siglo V, el siglo VI, va a empezar a aparecer subdividido en una serie de diferentes reinos que acá ven con gran extensión, pero en general fueron de poca duración, fueron, digamos así, de difícil estabilización. Lo importante para nosotros no es que se acuerden de estos nombres, el reino visigodo, el reino ostrogodo, etcétera, sino sobre todo que lo que antes era Roma ahora queda fragmentado en una serie de diversos territorios de extensión variable. Ambos territorios, Occidente y Oriente, van a ser víctimas de nuevas invasiones, sobre todo a partir de la expansión del mundo islámico. A partir del año
632, es decir, con la muerte de Mahoma, la civilización islámica va a expandirse desde la península arábica por todo el norte de África, hacia Oriente y hacia Occidente. Como ven, va a terminar conquistando parte del antiguo Imperio Romano en la península hispánica. A partir de la expansión islámica, lo que quedará como identidad para muchos pobladores de lo que anteriormente era el Imperio Romano es la diferencia religiosa. No somos más romanos porque Roma ha caído como imperio, pero sin embargo somos cristianos y como diferencia frente a la expansión islámica. Hacia el final del periodo, la Europa anteriormente romana va a tener esta imagen, como ven ya, más parecida a lo que conocemos hoy en día, con territorios que de alguna manera se parecen a lo que hoy llamamos países, aunque en realidad ese término corresponde más al mundo moderno. Acá sería más bien el de reinos, cuyas fronteras son bastante diversas. Ahora, ¿cómo funcionaba la sociedad medieval? Se parece en algún sentido a la sociedad griega, a la sociedad del mundo antiguo, que estaba dividida entre hombres libres y esclavos. Aquí la división va a ser entre señores o señores feudales y siervos. ¿Sí? Siervos con S, por favor, no se confundan, no hablamos aquí del animal, sino de la persona que está sometida a la servidumbre frente a otra. El siervo es una persona formalmente libre, en el sentido de que no es un esclavo, pero que está atada a las tierras del Señor. Y esto es muy importante. Si bien el siervo no es un esclavo, en el sentido de que es una persona libre, no es comprada, como ocurría con los esclavos en el pasado, no es libre de movilizarse por su cuenta. El siervo es una persona atada a la tierra, atada metafóricamente, en el sentido de que forma parte del territorio y cuando el territorio pase de manos, ahora veremos cómo se pasa de manos el territorio, cómo es conquistado por una persona o por otra, esa conquista también incluye a la servidumbre, también incluye al siervo. La relación entre señores y siervos se llama servidumbre. El lazo de servidumbre es el que ata a un señor feudal y a su siervo. Ese lazo no es simétrico. No hay un contrato en pie de igualdad entre señor y siervo como el que puede existir en el mundo moderno entre un obrero y un empresario. El siervo no tiene ningún derecho frente al señor. El señor no tiene ninguna obligación frente al siervo. El siervo está obligado por la servidumbre a entregar parte de su trabajo, de su producción, al señor feudal. Y el señor feudal no está obligado a hacer nada frente al siervo. Los señores feudales, son personas de una categoría diferente al siervo. Y por eso es tan importante para la sociedad medieval el énfasis en la distinción, en el sentido de que el señor es alguien que por nacimiento, por su propia sangre, es diferente a los siervos. En este sentido, se habla mucho de la idea de nobleza. Ser señor o ser noble para nosotros va a ser indistinto. Básicamente implica no ser un siervo, es decir, no ser una persona que deba trabajar, sino que es alguien que por nacimiento posee una categoría diferente a las otras personas. Es lo que se suele decir metafóricamente personas de sangre azul. Atención, porque esto es un tema que veremos en la clase siguiente, así como la distinción diferencia al señor de los siervos, que son sus inferiores, también lo diferencia de los burgueses, una categoría que vamos a ver desarrollándose en la clase que sigue y que tiene su origen en la servidumbre. Por lo tanto, el señor feudal va a estar constantemente preocupado por enfatizar la diferencia que tiene él frente a otras personas que son, por naturaleza, sus inferiores. Entre señores feudales existe... Los señores feudales pueden ser de diferente tipo en la sociedad medieval. Los hay tanto laicos como eclesiásticos. Los eclesiásticos son justamente los señores feudales que pertenecen a la iglesia, que como veremos enseguida es una de las instituciones más importantes de la sociedad medieval. Lo que esto nos dice es que para nosotros, más allá de si es un noble laico o si está vinculado con la iglesia, ambas figuras corresponden al mismo lugar de la sociedad. Son señores. En otras palabras, no deben trabajar para su sustento, sino que todo lo que poseen, todo lo que necesitan para sobrevivir, lo obtienen gracias al trabajo de otras personas, que son justamente sus siervos. Ese es el lazo de servidumbre. Los siervos deben trabajar para el señor. Entre señores feudales, es decir, entre miembros de la misma categoría, ya sean nobles o laicos, existe otro tipo de lazo, que no deben confundir con el lazo de servidumbre. Son los lazos de vasallaje. Aquí aparece una palabra muy importante que generalmente se confunde con la de servidumbre, que es el de vasallo. Un vasallo es un señor feudal que tiene una relación de sometimiento simbólico a otro señor. ¿Por qué digo simbólico? Porque no es un sometimiento económico, no hay una dominación material como la que existe entre siervo y señor. Un siervo
Un señor feudal no debe trabajar para otro. Lo que debe hacer es asistirlo, protegerlo, acudir en su defensa cuando el otro señor se lo requiera. El lazo de vasallaje es básicamente un lazo de alguna manera, mutua asistencia. Un señor feudal entrega, por ejemplo, a un vasallo parte de sus tierras a cambio de que este vasallo le cumpla cuando él lo necesita, le ofrezca su asistencia cuando éste lo necesite. ¿Para qué necesitará asistencia? Por ejemplo, para enfrentar a un tercer señor feudal. Y aquí volvemos a algo que habíamos comentado en la reunión pasada con respecto al mundo griego. La característica central de la sociedad medieval, como vamos a ver enseguida, es la guerra. Y para la guerra lo que hace falta es siempre tener asistencia de otros. El lazo de vasallaje garantiza que un señor feudal cuente con la asistencia de otros señores feudales en caso de una amenaza de un tercero o bien cuando este señor feudal quiere conquistar a ese tercero. Una de las maneras en las cuales estos lazos de vasallaje se plasman, se cristalizan, es a través de los pactos matrimoniales. Por ejemplo, cuando un señor feudal entrega a su hija en casamiento al hijo de otro señor o viceversa. Esa es una manera en la cual se celebra lo que se llama la alianza entre esos señores. Y fíjense cómo hasta el mundo y fíjense cómo hasta el presente seguimos utilizando ese término para referirnos al matrimonio, el de alianza. Este es el origen del matrimonio en la sociedad medieval. Es una relación de mutua ayuda entre señores feudales. Si vamos al terreno económico, que es para nosotros, como recordarán, uno de los puntos principales para entender una etapa, tenemos que tener en cuenta que, como decíamos al principio, la unidad mínima de la economía medieval es el señorío feudal. Es decir, el conjunto de tierras que corresponden a un señor feudal y que están bajo su dominio. Una característica central del mundo medieval, a diferencia del mundo griego y romano, es que es un mundo predominantemente rural. Lo principal va a pasar por la tierra y no por las ciudades. Cuando hablamos del mundo griego, hablamos de las polis, que eran ciudades. En el mundo romano también ocurrirá algo parecido. No es esto lo que pasa en el mundo medieval. Como vamos a ver en la clase siguiente, las ciudades van a desaparecer prácticamente durante la etapa medieval y van a paulatinamente reaparecer hacia el fin de este periodo. En el señorío, en el territorio que se llama señorío feudal, es decir, que está bajo la dominación de un señor feudal, va a existir una separación bastante clara entre las tierras que corresponden al uso del señor y las tierras que corresponden al uso de los campesinos, que se llaman también en términos medievales los mansos. Hay un tercer tipo de tierras que son las tierras comunales en las cuales los campesinos pueden hacer uso de algunos de sus bienes. Y también el señor feudal. Aclaración, cuando separamos tierras del señor de tierras campesinas, esto no quiere decir que el señor trabaje en sus tierras y los campesinos en las suyas. En ambos lugares los que trabajan son los campesinos, que son sus siervos. Lo que ocurre es que en un caso ese trabajo es para lo que ocurre es que en un caso el producto de ese trabajo es para el señor y en otro caso el producto es para los campesinos. Las tierras, a diferencia de lo que ocurre en el mundo moderno, son inalienables. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden pasar de manos en el mercado, no pueden venderse. Esto también es un esfuerzo para ustedes porque estamos acostumbrados en el mundo moderno, que es un mundo capitalista, a que todos los bienes son transables, es decir, que pueden comercializarse. Lo que es de alguien puede ser de otra persona si se pone en venta. No ocurría eso en el mundo medieval. Las tierras eran inalienables. Esto quiere decir que no podían pasar de manos, salvo que hubiera algún tipo de cesión, pero eso no implicaba una venta. El derecho de manos muertas, de alguna manera, refería metafóricamente a esta idea. La imagen es que los muertos mantenían las manos sobre la tierra aún después de haber desaparecido de la tierra. En ese sentido se habla de inalienabilidad. Acá tiene una imagen donde se puede ver muy esquemáticamente lo que sería un señorío feudal. El castillo es, por supuesto, donde vive el señor feudal. El castillo puede tener tamaños y formas distintas de acuerdo a sus riquezas. Tengan en cuenta que los señores feudales no son todos iguales. Los hay muy pobres, incluso habrá señores feudales sin tierras, como veremos enseguida, y los hay mucho más ricos. Tenemos aquí abajo a la izquierda, los mansos, o sea, las tierras de labranza, o sea, las tierras de laborío, que están concedidas a los campesinos a cambio del pago de sus rentas. Como sabemos, las tierras son siempre del señor, lo que ocurre es que estas son tierras entregadas para uso de los campesinos. Tenemos a la derecha las reservas señoriales. Como dice la palabra, reserva implica que son de uso reservado. Pero como decíamos antes, quienes trabajan esas tierras son los mismos campesinos que trabajan los mansos. Lo que ocurre es que el producto de las tierras de reserva es solo para el señor feudal.
Y arriba a la izquierda tiene las tierras comunales, que son de uso común. Allí los campesinos pueden tener acceso a la leña o hacer uso de los animales para la caza o para la pesca y también para, si tienen animales de pastoreo, para justamente que se alimenten allí. En la relación de servidumbre, como decíamos, los siervos están obligados a entregar renta al señor por el uso de esas tierras. Renta es un término que todavía utilizamos ahora, hablamos de la renta como hablamos del alquiler. Pueden pensarlo de esa manera, pero tened en cuenta un punto muy importante. Esa renta no era en principio en dinero. El dinero es una de las características. El dinero es un medio de El dinero es un medio de intercambio que va a casi desaparecer durante la Edad Media, así como desaparecen las ciudades. La renta se va a pagar principalmente en trabajo, es decir, por el derecho de tener acceso a estas tierras, los campesinos, los siervos, están obligados a cultivar las tierras señoriales, como decíamos antes. También una forma de pagar la renta es en especie, o sea, entregando parte de su producción. Y por último, como decíamos, hacia el final de la Edad Media aparecerá la renta en dinero. Atención, así como decíamos que los señores feudales son diferentes en cuanto a su poderío, también lo serán los siervos. Habrá siervos con más poder y habrá siervos más pobres. Y esto dependerá mucho de la época y de la región. Esto lo vamos a ver también dentro de un par de clases. Una característica central de la sociedad medieval para diferenciarla del mundo moderno es su separación rígida entre diferentes categorías. El término que se utilizaba en la Edad Media para hablar de estas separaciones es el de los órdenes. Fíjense esta descripción de los órdenes medievales como aparecían en boca de un personaje de esta época. La separación dice que unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Es decir, que hay tres órdenes bien caracterizados: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Esto fue pronunciado por Adalberón, que era un monje, y esto no es casualidad, porque esto nos habla del lugar central que tenía la iglesia en el mundo medieval. Los tres órdenes medievales entonces se suelen caracterizar como, por un lado, los oradores, o sea, los que rezan, por encima de todos. No es casualidad que esté por encima de todos, porque son los miembros de la iglesia los que van a querer plantear esta primacía jerárquica de la iglesia sobre los demás órdenes. ¿Por qué están por encima? Porque son los que se comunican con Dios. Por debajo, los veladores, o sea, los que luchan, los que pelean. Los señores feudales, que son, como veremos enseguida, los que tienen el acceso a las armas, los nobles. ¿Y por qué luchan? Supuestamente, según la iglesia, para defender la fe, para defender a la religión. La identidad medieval está muy vinculada con la identidad religiosa. Y para la iglesia, el lugar que tienen los nobles es el lugar de la lucha para defender a la fe. Y por debajo de ambos órdenes, los laboradores, o sea, los que trabajan. Y por supuesto, esos son los siervos. Fíjense que esta estructura es una estructura muy rígida, muy piramidal, muy jerárquica. Por debajo de todos los campesinos que deben trabajar la tierra y que ese es su lugar y no pueden reclamar otra cosa, es lo que Dios quiere. Por encima los señores feudales, cuya tarea es defender a la fe con sus armas, y por encima de ambos la iglesia, que se conecta con Dios y es la que de alguna manera dice cómo deben ser las cosas. Acá tiene una imagen de esta división. En latín a la izquierda dice tú ora humildemente, este por supuesto es el lugar de la iglesia. A la derecha tú protege, que es como decir tu lucha para proteger a la fe, y abajo tú trabaja. Y fíjense que este tú responde a alguien que está enunciando estas frases. Y como lo ven en el medio, es Cristo, o sea, Dios. Esto nos muestra, como nuevamente decimos, la centralidad de la iglesia para ordenar el mundo medieval. Para la Edad Media, la iglesia es una institución central. ¿Por qué es un unificador cultural? Porque maneja el lenguaje. Esto implica que la iglesia tiene el acceso a la lengua, acceso al idioma, acceso a la escritura. Tengan en cuenta que en el mundo medieval una enorme cantidad de la población es analfabeta. Y no hablamos aquí solamente de los campesinos, de los sectores más pobres, sino que también la enorme mayoría de los señores feudales no sabe leer y escribir. La iglesia es la que domina el uso de la palabra, la iglesia es la que puede escribir, la iglesia es la que puede decir qué es lo que se puede leer. Al mismo tiempo, hemos dicho que ante la caída del Imperio Romano, el lugar de unidad simbólica de lo que antes era el imperio va a ser el de la iglesia. Y no es casualidad que nosotros hoy en día sigamos hablando de una iglesia católica romana, o que la iglesia emite sus documentos en latín, que como ustedes saben es el antiguo idioma del Imperio Romano, o que el Papa tenga una apariencia en términos iconográficos de un emperador, ¿no? Tiene un trono, tiene una especie de cetro, tiene una especie de corona. Todo esto apunta a la idea de continuidad simbólica. Para el mundo medieval, Roma seguía vigente, no territorialmente, pero sí culturalmente bajo la figura de la iglesia.
Como decíamos también, la idea importante de la unidad frente al ajeno, frente al que no formaba parte de esa fe, que es el infiel, el que no es el cristiano. Particularmente este lugar le corresponde a los musulmanes y esto se va a ver claramente en episodios centrales del mundo medieval como son las cruzadas, las expediciones militares llevadas adelante por reyes y señores feudales comandados por la iglesia para reconquistar la Tierra Santa que había sido conquistada, como veíamos en el mapa anterior, por la civilización árabe. Como decíamos recién, esto lo va a llevar a la iglesia a entrar en tensión con las autoridades no religiosas. Durante toda la Edad Media veremos este difícil equilibrio entre autoridades religiosas y autoridades no religiosas para ver de alguna manera quién manda sobre la tierra. En cuanto a los señores feudales, para nosotros va a ser central cómo pensaban. En realidad lo que tendremos son diferentes mentalidades de acuerdo a cada época. Una primera etapa, que corresponde más o menos a la etapa de la feudalización, hablaremos de una mentalidad baronial. Y esto básicamente refiere a una mentalidad de tipo guerrera. Es decir, un noble tiene como objetivo, como ideal de vida, ser lo más agresivo, lo más violento posible, porque de esto depende su supervivencia. Gracias a su agresividad puede mantener su territorio frente a la amenaza de otros e incluso aumentarlo conquistando territorios rivales. A esta etapa, cuando entremos en la llamada Alta Edad Media, corresponderá la de la mentalidad cortés. Y allí lo que se valorará más que la agresividad va a ser su distinción. Un noble mostrará su valía en la medida en que pueda gastar más que otros, en la medida en que pueda dar banquetes más acaudalados, tener castillos más ornamentados, etc. Esto es lo que le va a dar un prestigio particular. Por último, y un punto que vamos a ver muy importante para nosotros, la mentalidad caballeresca, que corresponde a la palabra caballero, ¿no? Es un término que nosotros seguimos utilizando hoy en día. Allí el valor de la nobleza va a estar vinculado con su capacidad de defender la fe religiosa. Y fíjense que esto no es casual que aparezca en el siglo XII porque es justamente cuando empiezan las cruzadas, allí donde los nobles aceptarán de alguna manera este sometimiento a la autoridad religiosa. De todas maneras, como vamos a ver, esto va a ser siempre un equilibrio no del todo definido en uno u otro de los sentidos. Decíamos que lo central del mundo medieval es el estado permanente de guerra y que la característica del noble es el de ser el velatore, o sea, el que se entrega a la guerra. Efectivamente, para la nobleza, la guerra es su condición de vida. Un noble vive para pelear. Y esto quiere decir varias cosas. Por empezar, que gracias a la guerra puede mantener sus posesiones o aumentarlas, a costa de otros señores. Un noble que no sepa pelear entonces no podrá mantenerse como noble porque perderá las tierras que tenga a cambio de otros. Tengan en cuenta que en la sociedad medieval funciona el derecho de primogenitura. Quiere decir que ante la muerte de un noble, las tierras pasan a el primero de sus herederos. Y si tiene más de un heredero, ¿qué ocurre con el segundo, con el tercero, con el cuarto, si tiene varios hermanos? Bueno, es muy común que el segundo o el tercero entre a la iglesia, justamente, que es una vía de supervivencia de nobles que no han tenido acceso a las tierras. ¿Y qué ocurre con el tercero? ¿Qué ocurre con el cuarto? Una de las posibilidades que tienen es la de entrar en relación con otros nobles, bajo relaciones de vasallaje, para, peleando a favor de ellos, obtener territorios conquistándoselos a otros nobles. Pero todo eso implica, como decíamos, que el noble deba estar constantemente entregado a la aventura militar. Por otro lado, es solamente el noble el que puede utilizar las armas. Decíamos todo el tiempo que la sociedad medieval se caracteriza por la idea de la diferencia, por la idea de la distinción. La guerra es una de las características que distinguen al noble de los demás. El noble hace la guerra porque puede empuñar las armas. Los siervos no tienen derecho a usar las armas. No es su lugar, es el lugar del noble. Por supuesto, este lugar va a aparecer en otro momento, como decimos, sobre todo vinculado con la idea de la caballerosidad, sometida a la guerra religiosa. La figura del caballero de la fe va a ser una que la iglesia va a tratar de imponer para mostrar a los nobles cuál es el que, según ellos, es su lugar natural, que es el de pelear solamente a favor de la religión, no por sus meros impulsos o por sus ambiciones. Este lugar de religión va a aparecer. Esta tensión entre religión y nobleza va a aparecer en un punto central para nuestra materia que ustedes van a ver en los prácticos, que son las actividades competitivas, los torneos y las justas.
En la Edad Media no tendremos algo parecido a los Juegos Olímpicos, no existirá nada similar. La práctica competitiva de los nobles va a estar sobre todo concentrada en los torneos y las justas. Primera cuestión, en los torneos y las justas no participan campesinos, solamente participan nobles. Segunda cuestión vinculada con esta. Los torneos y las justas son formas competitivas vinculadas con el arte de la guerra, porque esa es, repetimos, la gran característica del mundo medieval. El noble pelea y el torneo y las justas son una especie de entrenamiento militar. Como ven en estas imágenes, en las tres pueden encontrar un elemento común, que es la figura de las mujeres como funcionando como público, como espectadores. Efectivamente, ustedes lo van a ver esto más desarrollado en los prácticos, acá aparece un elemento propio de la mentalidad cortés del noble, que es la idea de que van a pelear en defensa del honor de una persona. Esa persona es generalmente una mujer. No piensen que es un premio, no piensen que el que gana se lleva a una mujer. Piensen más bien si quieren ustedes como lo que hoy en día son los clubes deportivos, en términos de que el caballero pelea representando los colores de una dama. Y en ese sentido, esa representación simbólica es lo que mueve al combate, es lo que le da un aspecto más digno, más de distinción. No es un mero enfrentamiento entre personas que se pelean por una disputa verbal, sino que se supone que se disputa por honor de un tercero. A diferencia del mundo antiguo, los torneos y las justas no van a tener una regularidad, no va a haber una periodización clara como ocurría en el mundo griego con los Juegos Olímpicos, sino que se van a dar en diferentes ocasiones en función de las posibilidades de los diferentes nobles, los diferentes reyes y de la situación imperante. Pero en momentos de paz van a ser una práctica habitual, como decíamos, para mantener en pie, para mantener en vigor la capacidad de combate de los nobles. ¿Cuál es la diferencia entre torneos y justas? Básicamente que en el torneo hay diversas disciplinas, digámoslo así, diversas formas de enfrentamientos, algunas individuales por espadas y otras colectivas o grupales, y que en las justas en general ocurría, como tiene la imagen de arriba a la izquierda y de abajo también a la izquierda, eran combates entre dos personas, entre solamente dos caballeros, en general a caballo. Acá tiene una imagen de un episodio muy conocido sobre el que ustedes van a leer. Este de la izquierda es Guillermo el Mariscal, uno de los nobles con más renombre en la Edad Media por sus proezas militares, que está aquí descabalgando a otro noble, Balduino de Gisnes, y descabalgar era uno de los lances típicos de este tipo de combates. Se enfrentaban estos dos caballeros portando estas largas lanzas y el objetivo era derribar al rival y desmontarlo en una determinada cantidad de ocasiones. El que lo lograba vencía en la competencia. Este episodio de Guillermo Mariscal fue muy famoso y por eso fue representado de alguna manera como hoy en día nosotros conocemos algún gol famoso, algún knockout famoso de un boxeador contra otro. Los torneos y las justas entonces para nosotros van a ser importantes porque son la forma en la cual durante la Edad Media se desarrollaban prácticas competitivas entre los nobles. Terminemos aquí, esperemos que se haya entendido más o menos esto. Como siempre les digo, disculpen la desprolijidad.